Fuerte el aplauso a Jesús. Dile ahí donde estás: Padre, háblanos, porque queremos oír tu voz. Evangelio de San Mateo capítulo 16, te va a salir allí en pantalla. Evangelio de San Mateo capítulo 16, verso 13-20, dice la palabra del Señor. Puedes prender tu Biblia, abrir tu Biblia y acompañarme en la lectura. Amén. Capítulo 16 del Evangelio de San Mateo, versos 13 al 20, dice la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, eres Juan el Bautista; otros le dijeron: eres Elías; otros dijeron: Jeremías, o alguno de los profetas. Jesús le respondió y le dijo: y vosotros, diga conmigo, y nosotros, ¿quién dice o decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres Simón. La palabra bienaventurado en la Biblia quiere decir doble o triplemente feliz, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo, digan conmigo, hoy Dios nos dice, dígalo fuerte, hoy Dios nos dice: a ti te entrego las llaves del reino. ¿Cómo dice? Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, que es la misma raíz para Tartarú, que quiere decir infierno, las puertas del infierno, alguien lo puede decir conmigo, las puertas del infierno no prevalecen o entran contra la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que él era el Cristo. Amén y amén. ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra? Quiero comenzar por decir que la iglesia tiene que generar un concepto a nivel social. La intención de Jesús dejarle las llaves de un reino, porque no dice: no te dejo las llaves del cielo, ni le dice: te doy las llaves de mi trono, ni dice las llaves del reino. Realmente nosotros como iglesia pertenecemos a un reino. Nosotros tenemos una ciudadanía. Desde que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nosotros tenemos una ciudadanía diferente a la del mundo. Me explico. No es que seamos más extraordinarios que otras personas, ni que seamos una casta especial, no. En el Espíritu, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, dice: te entrego las llaves de mi reino. Es decir, tú comienzas a ser parte de los asuntos divinos de Dios en el cielo. Todo lo que tiene que ver en la deidad de Dios te pertenece y te es dado. ¿Cuántos dicen amén? Me gusta colocar ese ejemplo en el sentido que si tú vas de pronto por la calle y ves una linda casa en algún sector, y si tú timbras en esa casa, muy seguramente, aunque te parezca hermosa y quisieras entrar a esa casa a conocerla, si la persona que abre no te identifica, no te va a dejar entrar. ¿Por qué tengo que decir eso? Podemos ir a una casa. Cuando esta semana que fuimos a orar a Palacio, a la casa del presidente, fuimos al Congreso, fuimos a orar, varios pastores de la ciudad. Tenemos que ser invitados por alguien que sea huésped de la casa. Bueno, sin cobijas de plumas y eso, pero tiene que ser alguien que habite la casa. Nada, ¿de qué se acordaron? Entonces la persona dice: autorizo a la persona fulano de tal para entrar al lugar, al cabildo donde se dictan las leyes en la nación. Y entonces cuando llegas allí, primero te preguntan su nombre, su cédula, y si está registrado te dejan entrar, de lo contrario no lo van a hacer.
Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, cuando tú comienzas a caminar una vida en Dios, Dios te comienza a autorizar a entrar a las cosas sobrenaturales del cielo para manifestarlas en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y si esa persona que tiene un palacio, porque pertenecemos al reino de los cielos, te identifica, podrás entrar al reino de los cielos. De hecho, Jesús da una palabra muy fuerte cuando dice: muchos habrán sanado a los enfermos, habrán libertado a los endemoniados, habrán levantado muertos en mi nombre, pero llegarán al cielo y les diré: apartados de mí, no los conozco. Pero yo sané a los enfermos, yo levanté a los muertos, yo restauré dijo: sí, pero es que era en mi nombre. Pero tu nombre no está en el registro. Cuando usted acepta a Cristo en su corazón, Cristo mismo toma nota de su nombre en el libro de la vida. ¿Estamos aquí? ¿Estamos entendiendo? Los que hicimos esa oración de fe: Padre, entrego mi vida a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo, anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, es porque ese es un libro de registros para ingreso al cielo. Allá está, no sé quién será el portero del cielo. Estarán los ángeles, San Miguel, diciendo: vamos a ver, ministerio mía. Sí, están en el libro de la vida. Para adentro todos, porque todos están en el libro de la vida. Yo usted hubiera dicho amén. Y entonces llegará mucha gente que dirá: pero yo fui el gran pastor, fui el gran profeta, yo fui el gran siervo, pero nunca honré al rey al que pertenezco en mi reino. Lo importante no solamente es honrar el reino al que pertenezco, sino al rey del reino al que pertenezco. Y la iglesia va formando una imagen en donde la iglesia no tiene que ser ajena o ingenua, aún peor, de los asuntos que ocurran en la tierra. No sé qué tiene Dios con la tierra, pero Dios le encanta la tierra. Y si nos ponemos a ver la ciencia y todos aquellos descubrimientos que últimamente, gracias a la tecnología, Dios a través de la tecnología ha permitido descubrir que la tierra es un pequeño grano de arena en el cosmos eterno, en una constelación eterna de miles y millones de galaxias, y dentro de esas galaxias hay sistemas, y dentro de esos sistemas hay planetas, hay lunas, hay soles. Somos un pequeño punto, pero Dios se enamoró de la tierra de tal manera que dice que dio a su Hijo unigénito. ¿Por amor a quién? A la tierra. De tal manera amó Dios a quién? Al mundo. Entonces Dios tiene algo con la tierra, y lo que pasa en la tierra le importa a la eternidad de Dios. Lo que le pase a la tierra tiene una incidencia. De hecho, Jesús dice, y lo he predicado muchas veces, Él dice: donde 2 o 3 estén reunidos, yo quiero estar ahí. Él escucha adoración un domingo en la mañana, Jesús desciende. Él escucha adoración un miércoles en la noche, Él desciende. Entras a tu devocional, entras a tu lugar secreto, Él desciende. Diga conmigo: Dios desciende. Dígalo conmigo: Dios desciende. Y lo cantábamos: mueve tu reino para este lugar. Literal, cuando adoramos, el trono se traslada a la tierra. Escucha tu oración, tu petición. Pero ¿quién soy yo? Eso es misericordia, que siendo tan pequeños, absolutamente diminutos, casi que invisibles para la eternidad del cielo, Él nos toma en cuenta y pueda estar en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escucha esto. Lo que acabo de leer es porque Jesús quería saber el concepto de la iglesia. Estamos en unos tiempos que realmente te lo tengo que decir, son maravillosos. ¿Y por qué, pastor? Si se oye de crisis, se oye de guerras, de pestes, de malos gobiernos, de guerras civiles, de ataque de una nación a otro. ¿Por qué dice usted que estamos en un tiempo maravilloso? La palabra del Señor dice que aún los antiguos como Moisés, aún los antiguos como Abraham, los antiguos como David, los antiguos como Elías, dice, hubieran anhelado vivir en ese tiempo. Por una sencilla razón: estamos en la era más espectacular de toda la historia de la humanidad. Esta es la era del Espíritu Santo y del avivamiento de su iglesia para traer una transformación sobrenatural a esta generación. ¿Cuántos dicen amén? Jesús un día reúne a sus discípulos y les dice: señores, vámonos de campamento. Y él toma, Jesús se iba de campamento también. Y Jesús toma a sus discípulos y les dice: vámonos de campamento.
Se fueron a un lugar en Cesarea de Filipo, muy lejos de Jerusalén. Y aquí quiero explicarle algo brevemente. Recuerde que Jesús vino a ejercer su ministerio única y exclusivamente en Jerusalén y en Judea, no más. Jesús, aunque impartió el ministerio misionero, Jesús no fue un misionero de ir a otras naciones, porque Él dijo: yo vine a salvar a los míos. El centro de operación de Jesús era Jerusalén, su capital, y Judea. Eso era todo Israel en ese entonces. El resto de Israel había desaparecido en dominio del imperio romano y por ende del imperio griego. Así que el centro de operación de Jesús era ese. Pero cuando viene Jesús y se encuentra con su natal Jerusalén, su natal Judea, su natal Israel, se encontró con un sistema religioso recalcitrante de hombres y mujeres que sabían mucho, pero tenían poca unción. Conocían mucho de leyes, pero conocían poco de revelación con Dios. De hecho, en alguna parte de la Biblia, Dios envía a los profetas y le dice: dile a mi pueblo que estoy harto de sus sacrificios, porque yo quiero realmente una relación con ellos. De su boca me honra, pero su corazón está absolutamente lejos de mí. Entonces Jesús les dice: señores, ¿con qué nos están asociando? Si yo te preguntara hoy, iglesia, ¿con qué asocias un arquitecto? No tienes que estudiar 3 y 4 niveles de teología para saber qué hace un arquitecto. Construye casas, edificios. ¿Qué hace el ingeniero civil? Construir los puentes por donde pasa mi coche. ¿Qué hace el médico? No hay que ir tan lejos. ¿Qué hace el albañil? Ya sabe lo que hace el albañil. ¿Qué hace un bombero? ¿Qué hace un futbolista? Yo no sé si lo está asociando rápidamente, es cuestión de segundos que lo asocias. Pero las cosas del reino invisible de los cielos no son tan fáciles de comprender como decirte qué hace un cocinero, qué hace un policía, qué hace un bombero, qué hace un futbolista. Inmediatamente yo creo que tardas un segundo en asociar una profesión. O te tocó estudiar teología, o todavía que estar haciendo el médico. Estamos aquí, ¿me está entendiendo? Pero Jesús le pregunta: señores, ¿y qué piensa la sociedad de nosotros? Se lo lleva a retiro, lo lleva al mar de Cesarea, allí en Filipo, muy lejos del concepto religioso de Jerusalén. Y estando allí en el campamento les pregunta: señores, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? La respuesta es la siguiente. Él le dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Mira la respuesta de alguno de ellos. Ellos dijeron. ¿Quiénes lo dijeron? Sus discípulos. ¿Cuántos discípulos de Dios hay acá? Ellos dijeron: uno, dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías. ¿Quién era Elías? Un profeta del Antiguo Testamento. Otro que eras Jeremías, otro profeta del Antiguo Testamento, o alguno de los profetas. Es decir, el concepto que tenía Jerusalén de Jesús era un concepto absolutamente vago. Era un concepto absolutamente, si bien lo podemos decir, abstracto. Es decir, algo dicen de ti, pero no tenemos claro. Ninguno puede decir: la gente cree que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. No. Jesús le pregunta no porque tuviera un problema de identidad o que tuviera una depresión por decir: pero la gente que dice de mí. No, Jesús no tenía ansias de poder ni ansias de fama. Él dijo: ¿qué hemos logrado en estos años de ministerio? Por eso se lo llevó al retiro. Y allá les pregunta: ¿qué hemos logrado? ¿Qué está diciendo la gente de nosotros? Pero creo que fue un poco decepcionante la respuesta de los discípulos cuando dicen: pues Jesús, la verdad, pues tú para ellos eres cualquier profeta. Pareciera que tú fueras como la reencarnación de algún profeta de esos, como cuando los que hablan de metafísica. Ajá. ¿Y qué más dicen? No, pues otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías, o cualquiera de ellos. Entonces Jesús hizo un análisis. Bien, no hemos podido atacar el sistema religioso de Jerusalén, no hemos podido transformar el sistema religioso, porque el sistema religioso de Jerusalén estaba atado a sus grandes maestros, estaba atada a su teología, a su palabra propia, la ley de Moisés, la ley de los hombres. Se miraba más al hombre
que la palabra de Dios. Era más importante el concepto del rabino que lo que dijera la palabra de Dios. Pero lo primero que te tengo que decir es que muchas veces Dios tiene que sacarte de algunos conceptos y lugares. Diga conmigo, conceptos y lugares. Dígalo fuerte, conceptos y lugares. Porque hay tanto ruido en el punto de operación donde tú te mueves que se te olvidó oír, escudriñar y entender la voz de Dios. Los discípulos estaban en un tiempo donde acompañaban a Jesús, veían el poder de Jesús. Veían cómo Jesús sanaba al enfermo, veían cómo Jesús levantaba a los muertos, veía cómo Jesús sanaba a los paralíticos, sanaba al ciego, hacía salir ojos en cuencas vacías. Pero aún así había tanto alboroto. Siempre que leemos la palabra tenía que haber público. La multitud rodeaba a Jesús. Oh, Jesús, hijo de David, sáname a mí, a mí. Dice de hecho que un día sanó a 10 leprosos y 9 de ellos eran judíos. Uno de ellos era griego o fenicio. Y Jesús lo sanó de la lepra. La lepra era el SIDA en ese tiempo, la enfermedad incurable. Tener lepra era una deshonra, tanto así que la ley de Dios decía: el que tenga lepra, sáquenlo del campamento y pónganlo lejos. Era tremendo. El leproso era menospreciado por su condición física. Pero Jesús sanó a estos 10. 9 dijeron: hasta luego, no te vi. Y uno, que era el fenicio, se acercó así y le dijo: Jesús, gracias por mi sanidad. Muy común entre la iglesia hacer cosas buenas, pero la sociedad termina criticando. No hay un concepto bueno en esos tiempos para la iglesia. No bajamos de ladrones, no bajamos de abusadores, no bajamos de gente que abusa de su gente. Y yo pregunto en este tiempo, ¿será que hay algo bueno para la iglesia en ese tiempo? Pero si nos está pasando a nosotros en ese tiempo, si le pasó a Jesús, nos va a pasar a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo primero que Jesús les dice: salgámonos de Jerusalén, porque en Jerusalén hay mucho ruido religioso. En estos tiempos ahora no sé si usted lo ha escuchado, yo le motivo a que vea noticias o escuche noticias sin creer a todas las noticias. Pero recién alguien presentó un proyecto para decir: cobre el impuesto a las iglesias. Y la gente celebra así porque son ladrones, porque roban a las gentes. Bueno, si Jesús dijeron que era un ladrón, si Jesús dijeron que sacaba los demonios en nombre del mismo demonio, es decir, se tuvieron la concha de decir que Jesús era compinche del diablo, es que no van a hablar de nosotros. Jesús dijo: toma mi cruz y sígueme. Esto no era fácil. ¿Quién te dijo que esto iba a ser fácil? Abramos la iglesia, se nos va a llenar en 3 días y vamos a tener No, esto es un diario caminar. Esto es una batalla en la fe. Diga conmigo: batallas en la fe. Vamos a decirlo de nuevo: batallas en la fe. Y entonces Jesús se lo lleva, dijo: vámonos de aquí. En Jerusalén muchas veces no podemos pensar. En Jerusalén muchas veces el concepto es tan fuerte y nos llaman las personas, los mismos pastores angustiados: ¿y qué vamos a hacer? Pues ¿qué vamos a hacer? Número 1, constitucionalmente es absolutamente imposible que le pongan impuestos a la iglesia. Y en caso tal que por una dictadura nos pongan impuestos, pues los pagamos. Jesús le cobraron los impuestos alguna vez y dijo: Pedro, tenemos plata. No, se la robó Judas. Ah, bueno, entonces ve y pesca, y allí en la boca del pescado hay una moneda y paguémosle al César lo que es de César, lo que es de Dios. Más derecho tenemos que exigir, porque aparte que somos la entidad que más promueve la ayuda social en el globo terráqueo, pagamos impuestos. Ahí sí que acabamos de ser 100% máster. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el lío? Dios juzgará a todos porque no lo colocan por justicia ni por equidad, lo colocan por persecución. Así de sencillo. Tenemos un gobierno que persigue la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jesús se los lleva de todos esos conceptos. Jesús en ese momento estaba siendo perseguido por la religión judía. Ya a Jesús lo querían matar. Ya a Jesús habían consentido en sus mentes crucificarlo o eliminarlo o encarcelarlo. Pero Jesús dice: vámonos de aquí. Alguien puede decir: voy a salir por un momento de mi vida agitada, de mi vida polarizada, y voy a pensar, voy a tener una charla con Jesús.
Creo que el éxito de muchas cosas de lo que hacemos no está en lo que sabemos o no sabemos, está en que todas las mañanas, antes de recibir una llamada del trabajo, una llamada ministerial, un desayuno de pastores, ir a predicar a algún lugar, primero estoy en la presencia de Dios a solas. No me gusta que nadie esté en mi momento a solas. Y le he dicho a la gente, ni golpeen ni me digan nada, porque estoy a solas con el Espíritu. No sé si me estoy dando a entender. Quiero que esta palabra sea una palabra práctica para tu vida. Jesús se los lleva y les dice: señores, ¿qué oye? Nada, estamos en Cesarea de Filipos. ¿Y qué había en Cesarea de Filipos? Ellos adoraban otros dioses. Escucha, por aquí lo tengo anotado. Ellos adoraban otros dioses diferentes. Ellos adoraban al dios Paneas. Así que ni siquiera donde Jesús se lo llevó tenían la más mínima idea quién era Jesús. Jesús se lo llevó a un lado donde era un perfecto desconocido, y ni hablar de sus discípulos. No había WhatsApp, no había internet como para filmar a Jesús en Jerusalén y que se regara una noticia por todo el mundo, por todo un continente. Tenían que verlo para creerlo, verlo para reaccionar. Y Jesús se lo lleva allí. Filipos es un lugar donde todavía no se había predicado el evangelio. ¿Estás entendiendo? Estamos aquí en la iglesia, regáleme un amén. Entonces Jesús dijo: prefiero un lugar donde todavía no se predique el evangelio que un lugar donde se predique el evangelio pero mal predicado. No sé cuántos dicen amén. La religión es algo que va dañando los conceptos originales. Es que me gusta la iglesia, no me gusta la iglesia, sí me gusta, que no, es que aquí no te estamos adorando a ti, estamos adorando a Dios. Que no me gustó la alabanza, no te estamos adorando a ti, estamos adorando a Dios. No me gustó la palabra, bueno, a otros les gustará. Muchas cosas que a mí no me gustan, pero por amor en Cristo y por mi asignación te aguanto y te quiero. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado: te amo en el amor de Cristo. Diga conmigo: hay momentos en que Jesús tiene que sacarme de los conceptos religiosos, de las tradiciones y de los malintencionados momentos o pensamientos del común. Si tú eres de los que piensas que el evangelio de Cristo todo es perfecto, que el evangelio de Cristo, todo recibiste a Cristo y se te acabaron los problemas, el que te predicó eso, que te devuelva el cheque, era un estafador. El que recibe a Cristo en su corazón, él mismo dice: toma mi cruz y sígueme. Vas a recibir unos cuantos azotes, vas a recibir unos cuantos latigazos. ¿Cuántos lo han recibido por causa de Cristo? Escucha esto, escucha esto. Jesús, estando allí, les dice: ¿qué concepto tienen? Entonces ellos, no pendientes de qué iba a ser el rabino, o qué iba a decir el sumo sacerdote, o qué iba a decir el fariseo o el escriba, que eran los doctores de la ley, ellos estaban relajados allí y dicen: bueno, pues de verdad, Jesús, ¿quieres escuchar qué piensa la gente de ti? Sí, dígamelo. Por eso le estoy haciendo la pregunta. ¿En serio, Jesús? Yo, tranquilo, yo no estoy sufriendo un momento emocional, dígame, ¿qué piensa? Bueno, pues algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, que eres Elías, que eres Jeremías, o alguno de esos. La verdad, Jesús, no queremos herirte, pero la gente piensa cualquier cosa de ti. Así se lo responde. O alguno de ellos. Mire cómo dice la palabra: Jeremías, Juan el Bautista, Elías, o alguno de esos, da igual. Es decir, todavía no te conocen. Y Jesús dijo: bueno, yo como he venido a salvar a mis ovejas. Él los lleva a sus discípulos a un lugar lejano, apartado, tranquilo, lejos del concepto de la religión judía. Y lo segundo que Jesús quería escuchar de él era el concepto de los que habían de recibir las llaves del reino. Es muy distinto el concepto que el mundo tiene de Dios, el concepto que el mundo tiene de la iglesia, el concepto que el mundo tiene de la unción, al concepto que los hijos de Dios tenemos del reino al que pertenecemos. El peor y más grave problema en una generación es cuando el pueblo apartado para Dios no entiende qué clase de Dios es al que le sirve. Yo no sé si lo entendimos. El riesgo no es que las feministas entiendan, aborten, porque ellos no tienen un espíritu que les diga: oye, eso es un asesinato. El drogadicto no tiene la conciencia de decir: si fumo drogas y pepas de éxtasis. Ellos la pasan felices en eso. El mundo cada vez está sumido más en pecado, más en destrucción.
pero el mundo no tiene conciencia de eso. Ellos no dicen, le fallé a Dios. Oh, no, no, al contrario, ¿cuándo es la próxima rumba? Y nosotros como cristianos, ¿qué hemos hecho? Es que son unos pecadores, hijos del diablo. No, no le exijas santidad al que no conoce ni ha visto la santidad. Yuhu, ¿alguien está aquí? Pero Jesús dice, no importa, muchachos. Jesús no tenía un problema existencial de que si le decían que era Elías o cualquiera de los profetas iba a decir, y todo lo que yo he hecho por estos. No. Jesús dijo, tranquilos, es que no ha venido el Espíritu para que le revele quién soy yo, pero ustedes, para eso los traje a campamento. ¿Qué opinan ustedes del Hijo de Dios? Y aquí es donde se pone bueno todo, porque Jesús los aparta y le dice, ¿y qué opinan? Mira lo que dice el verso 15, y les dijo, y vosotros, diga el que está a su lado, ¿y usted qué opina de Dios? ¿Usted qué opina de la iglesia? Jesús dijo, el afán no es qué dice el mundo de mí, ¿qué opina la iglesia? Si usted de lo que se sienta en su comedor a despellejar a todo el mundo, pues ese es su concepto. ¿Ve lo grave de a veces hablar más de lo que tenemos que hablar? De no saber qué es lo que hablamos en un centro de una mesa, de lo que hablamos en una reunión, en un equipo de liderazgo, o no hemos tenido un especial cuidado con eso. ¿Por qué le dice? No importa lo que piense el mundo. El mundo le dice, arquitecto construye casas, futbolista patea un balón, bombero apaga incendios. Pero la iglesia, no, pues yo he escuchado que son ladrones, son abusadores, son estos. No hay un concepto. No sé si me estoy dando a entender. El concepto de iglesia está errado. Y nosotros, ¿qué es lo primero que reaccionamos? Claro, es que son hijos del diablo. No, sí, hijos del diablo, pero no hemos llegado con el concepto correcto para transformar el nombre, para darle forma al nombre de la iglesia en una generación. Cuando te hablaba de los 10 leprosos, 9 eran judíos. Deberían estar más agresivos porque un mismo judío que era Jesús los sanó, pero los tipos levantaron maleta y hasta luego, yo me voy. Y se fueron en rebeldía, como se va mucha gente. Pero uno que era fenicio, uno que no era el tiempo de su milagro, se devolvió y dijo, maestro, gracias por sanarme. A veces, iglesia, el mundo pecador, cuando se le revela el Espíritu Santo, es más letal que los religiosos que llevamos años en una iglesia sin causar ningún efecto al infierno. Yo no sé si alguien dice amén. ¿Cuántos hemos fallado últimamente al Señor? Así que bienaventurado, porque Dios necesita lo vil y menospreciado de la tierra, como somos nosotros, para fortalecer su reino. ¿Cuántos dicen amén? Diga el que está a su lado, no tengas un concepto más alto de lo que alguien pueda tener de ti. Yo le puedo perdonar cualquier cantidad de cosas, pero la soberbia en contra de la visión del reino, tengo que ser estricto en eso, porque este reino no es mío. Yo le sirvo a un rey y ese rey me va a pedir cuentas a mí por este reino. En los reinos no hay democracia. Diga conmigo, en los reinos no hay democracia. La democracia se lo inventaron los franceses paganos. Bueno, gracias a Dios vivimos una democracia. Una cosa la democracia, otra cosa las libertades. Dios nos hizo libres, mas no democráticos. Porque Dios dijo, yo soy el Señor, punto. Y solo a mí adorarás y solo ante mí te inclinarás, punto. No hay democracia. Pero Dios respeta tanto que dice, mundos democráticos pueden adorar al sol, a la luna, a la rana, al sapo, a quien quieran. Pero ¿cuál es la labor de la iglesia? Comenzar a formar, escúchame bien esa voz profética que hoy traigo. Es comenzar a levantar el concepto que Dios quiere que el mundo tenga de la iglesia. No te preocupes, ahora nos dicen ladrones, nos dicen abusadores, nos dicen estafadores, no importa.
Tú sigue caminando en tu asignación. No te canses de hacer el bien, dice la palabra. Sigue caminando en tu asignación, sigue transformando vidas, que tarde o temprano tendrás que llegar a esas personas que hoy critican la iglesia, pero que vas a llegar y el médico les va a decir: te queda 3 meses de vida, pero el poder de tu oración en el Espíritu Santo lo va a sanar, y va a decir: la iglesia no eran ladrones, abusadores, fueron la voz profética que me sanó, me sacó de la muerte, y ahora vivo una vida plena y feliz. Entonces Jesús los reúne y les dice: señores, y ustedes, digan conmigo, y nosotros. Mira lo que dice el verso 15, si me lo regalas, Mauro. Mateo 16, 15. Y él les dijo: ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Jesús necesitaba oír de sus discípulos el concepto correcto, el grado de compromiso con los frutos heredados del reino. ¿Qué dicen ellos? Termino con esto. Verso 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow. Yo creo que Pedro sintió, así como me dijo: cállate, Satanás, ahora con esta la saqué del estadio, ahora sí Jesús me va a amar toda la vida. Y Jesús le dice a Pedro: ni se crea, don Pedrito, no se crea tanto. Eso no te lo reveló sangre y carne, te lo reveló el Espíritu. Ya comenzó el Espíritu a operar en ti. ¿Quién es el Cristo? ¿Cuántos dicen amén? Cuando Pedro responde lo correcto, su verdadero concepto acerca de Jesús, el mismo Jesús lo plantó como fundamento de la iglesia. Es que yo quiero que me entiendan, que no quiero hablarle tan teológicamente, no quiero meterle tanta teología, quiero dar una palabra práctica. ¿Estamos entendiendo, iglesia? ¿Estamos entendiendo lo que yo estoy hablando? El Espíritu Santo te dé revelación de lo que estoy hablando, porque esta palabra nos puede salvar a nosotros y a nuestras próximas generaciones. Cuando Jesús pregunta: ¿y ustedes qué dicen? La iglesia, los que han de heredar el reino, ¿qué opinan de mí? Y Pedro dice: tú eres Cristo, el Hijo. Mira que este tipo no, Pedro, pero por Dios, tanto palo que le damos a don Pedro. Yo creo que cuando lleguemos al cielo, Pedro va a llegar a él. Este era el que hablaba de mí cada 8 días, ¿no? No, por eso voy a hablar bien de don Pedro. Y Pedro le dice: tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús al inmediato? Cuando tú tienes, diga conmigo bien fuerte, cuando yo tengo claro, creo que 3 o 4 nomás, ayúdenme en un poquito más. Cuando yo tengo claro al Dios que sirvo, al Dios que adoro, a la iglesia que me congrego, a los hermanos que tengo al lado, el por qué adoro, el por qué predico la palabra, el por qué leo la Biblia. Cuando tenga claro eso, sin titubear, Dios te va a dar una respuesta sorprendente. Entonces Dios te dice: estás preparado para recibir las llaves de mi reino. Wow. Wow. ¿Por qué Dios no me da lo que yo? No estás preparado si tú no sabes, sino que es un Dios mandadero que le pides cuando te duele la cabeza, cuando te duele la pierna, la rodilla, la nalga. Entonces solo lo buscas para eso. Dios dice: no estás preparado para soltarte las llaves del reino. Los leprosos dijeron: tenemos lepra, los sanó Jesús, hasta luego que te vi. Y eso pasa, eso es común en la iglesia. Recibís el milagro, hasta luego, yo no, ya no más con Dios. No, entonces vuelven los males y dicen: pero ¿por qué? Ese era un falso profeta. ¿Yo qué culpa tengo que usted no busque a Dios? ¿Qué culpa tengo que usted haya retrocedido en su fe? Yo te planto una palabra. Lo que más afianzo acá no es solo que te vayas con un milagro de sanidad, con el pie estirado, con la oreja más grande o pequeña. No, lo que quiero que te vayas aquí es fortalecido con una palabra, estableciendo tu vida en una relación genuina con Dios, para que Dios diga: puedo confiarte mis asuntos. ¿Alguien está aquí? Diga conmigo: Jesús no podía delegar la herencia del trono sin alguien que conozca claramente el reino, el rey de ese reino. No sé cuántos dicen amén. ¿Quiénes son los que entran a esta iglesia cuando yo no estoy? De repente me dicen: hay una persona, ¿cómo se llama? Fulano de tal, déjalo entrar. Si llegara allá un señor llamado
Vladimir Putin y golpeara la puerta, buenas. No, no, Señor, no puedes entrar. Puedes entrar en culto, pero no puedes entrar cuando esto esté solo, o cuando haya poca gente. No sé si me estoy dando a entender. O usted abre la puerta de su casa, ¿quién es? No sé quién es, pero ábrale y dígale que siga, y no. Usted mira por la ventanita primero quién es, de parte de quién viene, cómo es su nombre, lo conozco o no lo conozco. O estoy hablando con gente que eso abre las puertas de su casa. No sé si me estoy dando a entender. En el reino de los cielos pasa lo mismo. Alguien golpea, buenas, vengo a entrar al reino, creo que ser salvo. Un momento, si no estás inscrito en este libro, no entras. Le tengo una buena y una mala. ¿Cuál quiere primero? Vamos con la buena noticia. Jesús dijo: y tomaré nota, pondré tu nombre en el libro de la vida, ¿cierto? Apocalipsis. Pero hay una parte donde pareciera que el libro de la vida no está en esfero ni en tinta imborrable, está en un lápiz con un borrador, donde Jesús dice: en cualquier momento te puedo eliminar de la lista cuando comience a desconocerte en mi reino. ¿Y qué dice la palabra? Y no borraré tu nombre del libro de la vida. Diga conmigo: si algún día he estado inscrito en el libro de la vida, en algún momento por falta de relación, intimidad y frecuencia con el reino al que sirvo, mi nombre puede ser borrado. Amén o ayayay. Escucha eso. En ese momento Jesús, ellos no eran los líderes, ellos eran servidores de un líder, ellos iban detrás de las faldas de Jesús. Sobre ellos se fundamentó la iglesia que bajaría el impacto de las Hades. Déjenme terminar con eso. Verso 17 y 18, regálamelo, producción. 17 y 18. Entonces respondió Jesús. ¿Alguien quiere soltarle de la boca de Dios una gran respuesta para su vida? Entonces primero conócelo, frecuéntalo, conoce al rey al que le sirves. Conócelo. ¿Verdad, Paola, que cuando viajaste a Europa, primero tienes que informarte qué fecha vas a viajar? Porque no vayas a llegar con pantaloneta y chancletas cuando hay invierno, porque te vas a morir de hipotermia. Vas a viajar a otro país, por lo menos escudriñar qué lengua hablan, cuál es su moneda, sus costumbres, su comida. Por lo menos que tú digas que yo no puedo, yo puedo comer carne de vaca, pero para allá la vaca la adoran, y comer pulpo vivo. Entonces usted tiene que saber por lo menos, porque a todo reino donde usted vaya, usted tiene que conocer algo de ese reino. Si viajas a un país latinoamericano, ya saben que comen parecido a nosotros. Mas sin embargo, las costumbres, que hemos tenido oportunidad de frecuentar algunos países de América Latina, sabemos que aún las costumbres cambian. Deme una sopa. No, aquí no se llama sopa, aquí se llama hervido. Ajá. ¿Qué es un hervido? Es agua con sal. Lo mismo de la sopa. Entonces pues te vas a decir, ya la próxima no vas a decir deme una sopa, deme un hervido, con mucho gusto. No sé cuántos estamos aquí. Para conocer el rey al que sirves tienes que ¿qué? Frecuentarlo. ¿Cuál era la ventaja de los discípulos? ¿Su teología? No. ¿Cuál era la ventaja de los discípulos? Sus grandes títulos ni tenían títulos siquiera. ¿Cuál era la maestría de ellos? Que yo sí soy bueno, los demás malos. No, eran pervertidos. Venían de lo más bajo de la sociedad los discípulos. Pero Jesús dijo: yo sé que en estos, que para el mundo son un desecho, que para el mundo son perseguidos, que para el mundo no son valorables, a ellos les puedo entregar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los discípulos, movidos por el Espíritu, tomaron una decisión: frecuentemos a Jesús, así no sepamos bien quién es Jesús. Yo no sé si esto te llegó al corazón, porque no es fácil orar a quien no ves, no es fácil creerle a quien no ves. Por eso el mundo nos llama fanáticos locos. Estos son locos fanáticos, evangélicos locos. ¿Por qué locos? Pues levantan las manos, rompen panderetas, adoran, chillan, lloran, se tiran rodillas y no hay nadie. Entonces la gente piensa que se arrodillan delante de un pastor, se arrodillan delante de un siervo. No. Diga conmigo, eso es fe. Hablar con quien no veo, pero sé que está.
Eso es fe, ver lo que no, ver lo que, aunque los ojos naturales no lo vean, mi espíritu lo ve. Aquí está la presencia de Dios. Yo dije, aquí está la presencia de Dios. Yo dije, aquí está la presencia de Dios. Y si tú comienzas a frecuentar la presencia de Dios, Dios te va a soltar la siguiente palabra: a ti te entrego las llaves del reino de los cielos, y todo lo que desates en la tierra se desata en el cielo, y lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Eso se llama poder de Dios a través de la iglesia. Vamos, dáselo fuerte. Dígale al que está a su lado: provoca una reacción de Jesús. Dígaselo. ¿Cuál fue la reacción cuando él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Ah, ese es Pedro. Él lo comenzó a decir: pero yo, la teología dice que tú eres Yeshua. Llámele Jesús. Bueno, a veces cantamos Yeshua, pero dígale Jesús. En español es Jesús. Y es que algunos creen el Elohim del Yeshua. No me vengas aquí con hebreo. Papá Dios, yo me quedo con la raíz Abba. ¿Qué quiere decir? Papito Dios, el Espíritu Santo, mi amigo. Eso es el Elohim. Sí, el Elohim. Yo digo aquí muchas palabras en hebreo para traducirlas a su idioma. Yo no sé si alguien está aquí. Nos quieren impresionar. El Elohim con Yeshua. No. Él es Jesús, mi amigo. Es el Espíritu Santo el que está aquí. Él es el Padre. Él es mi familia celestial. Yo pertenezco a su reino. No soy el más elocuente, no soy el más estudiado, pero lo amo. Y porque lo amo, Dios dijo: te entrego las llaves de un reino. Por eso esta nación va a conocer del poder de Dios. Porque mucha gente, el último gran avivamiento es una intimidad sin límites con el Espíritu Santo de Dios. Vamos, dáselo fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, diga conmigo: voy a provocar una reacción de Jesús. Y él le dice: bienaventurado eres. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Regálame el verso 17 y 18 para que la iglesia lo lea. Y yo también te digo. ¿Cuántos hemos orado por una respuesta? Y déjeme hacerle una pregunta aún más cruel: ¿cuántos no han recibido esa respuesta? Yo veo que aquí Pedro provocó una reacción inmediata en Jesús. Se los llevó del concepto religioso. Pero yo en esa iglesia estaba también, Dios tenía que sacarte. Yo decía de la iglesia donde me congregaba, una iglesia de 5,000 personas, donde nuestro liderazgo era indiscutible, y tú conoces nuestra historia. Mis palabras eran: yo de esta iglesia nunca me voy a ir. Amaba a esa iglesia, amaba a mis pastores, tenía la llave, mi esposa le daban las llaves de la casa de su reino. Sabíamos los secretos más profundos de nuestros pastores. Yo decía: esta es mi casa por siempre, y gloria al Señor porque amé esa casa demasiado. Era mi iglesia, la honraba. 3 cultos a la semana, 4 cultos los domingos. Era el primero que estábamos. La gente decía: no se cansa. Decía: no, porque tengo pasión por la casa, tengo pasión por los atrios. Por eso yo estoy recogiendo hoy pasión por los atrios y gente apasionada por los atrios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están apasionados por los atrios del Señor? ¿Estamos aquí? Escuche. Y Jesús les dice: señores, vámonos. Cuando el Señor nos permitió movernos de la iglesia donde nos congregamos durante 15 años, allá me casé, conocí a mi esposa, allá me empoderaron para montar empresa, allá ascendimos ministerialmente, vivimos cosas maravillosas, eventos multitudinarios, y nos ponían a dirigirlos. Vi sanidades, milagros, impartición del Espíritu, y dije: de esta casa nunca me iré. Pero un día Jesús dice: ven, porque tú me sirves a mí. Y nos arrancó como planta bien plantada, nos quitó. Yo lloré, yo le dije: Señor, ¿por qué? ¿Te parece que no hemos hecho el esfuerzo suficiente?
Jesús dijo: ¿qué concepto tienes? Es que allá tengo título, allá tengo nombre, monto en aviones privados, nos ponen tapete donde vayamos, nos ponen buenas ofrendas en las manos, podemos dirigir a miles de personas en los coliseos. Dios dijo: ahora me vas a conocer en el secreto, porque servíamos tan intensamente que ya ni secreto teníamos con Dios. Y conocí lo que era estar en el secreto con Dios. Conocí lo que era estar en privado con Él. Y Dios dijo: te entrego las llaves de un ministerio llamado Internacional de Adoración. Confió en nosotros. Y cuando comenzamos, 5 personas en la sala de la casa a las 4 de la mañana diciendo: Señor, ¿y ahora? No hay sillas, Señor. La gente nos decía: ¿qué van a hacer? ¿Van a abrir iglesia? Nosotros: no, quédense donde se están congregando. Viva Jehová, que no me saqué ni un sola alma de allí, ni uno. Me llamaban, apagaban los teléfonos, decía: respeten la casa donde se congregan. Nosotros no vamos a montar iglesia. Dígame, porque aquí hay gente que conoce el proceso. Y gente se molestó: pero ¿por qué no nos contestan si eran nuestros pastores? Era el pastor bajo esa cobertura, pero usted tiene uno mayor. Y honré esa casa hasta lo último. Pastor me llamó, me dijo: pida lo que quiera, sillas, instrumentos, lo coloco, pero usted es hijo. Yo dije: yo tengo que escuchar la voz de Dios con lágrimas. Pero entendí algo: Dios quería moverme a mí y a mi esposa por una sencilla razón. Quería confiarnos un reino. Y ministerio mío hace parte de la confianza del reino de los cielos. Por eso hoy puedo decir humildemente: soy el pastor de esta casa y quiero conectarte con el reino de los cielos para que lo conozcas como yo lo he conocido y como yo lo amo a Él. Dáselo fuerte. Colócate en pie, iglesia, por favor. La escritura dice lo siguiente: Pedro, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, porque hasta él no se llamaba Pedro, él se llamaba Simón. La palabra Simón es una palabra aramea, o es un nombre más bien arameo con orígenes hebreos, que quiere decir caña movida por el viento. Esa caña refiere a algo que indicaba en los campos de Israel hacia dónde se movía el viento. Y si el viento se movía la caña. Así era Pedro. Simón era persona. Te miraron mal en la iglesia, entonces eso los movía. El pastor no me saludó, eso lo movía. Pero yo soy muy bueno en teología y a mí no me ponen, lo movía el viento. Él dijo: vas a dejar de ser Simón, una caña movida por cualquier doctrina, por cualquier estratagema de hombres, y a partir de ahora te llamo Pedro, que es la raíz de la palabra piedra o roca. La roca no se anda moviendo excepto hay una fuerza mayor que la pueda correr. De resto la roca cae y puede durar miles de años ahí quieto. Entonces dicen amén. Y dice: y sobre esa roca, sobre ese concepto sólido de quién soy yo, construiré mi iglesia y te daré las llaves del reino, y las puertas del infierno ya no prevalecen contra la iglesia. Diga conmigo: las puertas del infierno. No es que usted vaya a tocar las puertas del infierno. Déjeme explicarle. Esta explicación que Jesús, o analogía que Jesús coloca, es que antiguamente las ciudades eran fortificadas y tenían puertas alrededor de sus muros. No sé si me estoy dando a entender. Como si aquí hubiese unas 12 puertas de evacuación. Entonces Jesús dijo: las puertas del infierno van a querer entrar por alguna de esas puertas, pero no tienen autoridad. No tienen autorización, porque cuando conoces quién soy yo y frecuentas, te convierto en una roca, y esa roca, aunque el infierno quiera entrar, no puede entrar. Porque una persona se endemonia fácilmente porque no frecuenta la presencia de Dios. ¿Por qué te gana la soberbia? ¿Por qué te gana la vanagloria? ¿Por qué pulsa a decir soy mejor y usted es peor? Porque no están sobre la roca, sino sobre ¿qué me dijeron o no me dijeron? ¿Cuántos están aquí? Por eso a una persona le es fácil irse de la iglesia. Facilísimo.
Fácil entrar, fácil salir. Por eso destruyes tu hogar tan fácil. Divorciémonos. Hasta luego. ¿Por qué? Porque no nos entendimos. Oye, no, ese pequeño inconveniente de hogar te dio para reventar tu hogar. Hijos queridos, ¿les parece tan fácil huir de la casa de papá y mamá? Es que mi papá y mi mamá, la cucha. Como que estamos hablando cosas reales, ¿verdad? Es que no me dejó ir a la fiesta, yo me voy. Y se largan 3 días, tienen que volver acá porque no consiguieron lo que en su casa conseguían. Por una sencilla razón: usted debe respeto al reino en el que vive, al rey que es el rey de su reino. ¿Alguien está aquí? Diga conmigo: voy a provocar una reacción de Jesús. Léalo conmigo rápido, verso 18. Y a ti también te digo, ponga la mano el que está a su lado si tiene alguien cerca y dígale: Dios te dice a ti que tú vas a ser una piedra y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, diga conmigo, las puertas del infierno, diga conmigo, las puertas del infierno, dígalo fuerte, las puertas del infierno no prevalece, no prevalece, no prevalece, no entra, no tiene autorización de entrar. El diablo quiere destruir la iglesia, no tiene autorización ni puede, porque somos una roca, porque aquí el primero que amamos es al Espíritu Santo. Amamos al Padre, amamos al Hijo, y Él te da la llave del reino y te dice: te doy autoridad sobre todo lo creado. Yo no sé cuántos dicen amén. Yo no sé cuántos dicen amén. Escuche, escuche, iglesia. Escuche eso. Todos en la vida alguna vez hemos deshonrado nuestro reino. Yo me he alejado de la iglesia. Llegué a la edad de los 14 años, 15 años. Yo a los 11 años ya predicaba la palabra en grupos familiares, delante de 10, 15, 20 adultos. A los 11 años. Pero llegaron los amigos del barrio, amigos de unidad residencial. Me alejé de la presencia. Comencé a ingerir licor, fiestas. Yo te puedo decir, es la peor decisión que pude haber tomado. Pero era joven. No. A los 19 años el Señor me visitó en la sala de mi casa en una crisis tremenda existencial en mi vida económica. Habíamos tenido que salir de casa de papá y mamá por una crisis, una quiebra que tuvo mi padre fuertísima. Con mis otros 3 hermanos, 4 en total, dijimos: vamos a enfrentar la vida. Una vida utópica donde mamá quería lo mejor para nosotros, donde nos puso servicio desde pequeños, donde quería los mejores colegios de la ciudad, roce social. Pero eso no era lo que Dios quería. Dios quería llevarnos al fondo, a veces hasta sin comida. Pero allí me visitó el Espíritu Santo. Me dijo: vuelve al lugar donde nunca has debido salir. Y recuerdo que estaba leyendo un periódico de economía. Mi vida estaba absolutamente desorientada. Yo dije: Señor, ¿qué voy a hacer? No hubo más dinero para seguir estudiando. Estudiaba en la noche. Tocó dejar semestre de lado. Dije: Señor. Pero el Espíritu me llamó. Y desde ese entonces nunca más he sabido qué es estar fuera de sus atrios. Y pasaron unos pocos años más y el Señor comenzó a usarme. Me comenzó a llevar a la iglesia otra vez. Luego llegué a otra iglesia donde me empoderaron mucho. Recibí el poder del Espíritu. Y hoy lo que he vivido jamás lo hubiera podido vivir lejos de su reino. Yo te quiero decir: toma la mejor decisión de tu vida. Comience a obedecer al Rey del reino al que perteneces.
La vida no tiene sentido sin Jesús. La vida no tiene sentido sin hablar con Él todos los días. El Espíritu Santo no es algo, es alguien. Y tú no hablas con algo, tú hablas con alguien. Él está esta mañana aquí y te está diciendo: te llamo. Tengo planes para tu vida. Tengo unas llaves de un reino que te voy a encomendar. Y tú estás aquí porque sientes en lo profundo de tu corazón que la vida que llevas no es buena. Y tú estás aquí porque dices: Padre, quiero entrar en amistad contigo. Enséñame todo aquello que no predica solo un pastor, que dice la religión, que dice una organización religiosa. Enséñame lo que tu palabra dice. Yo aquí no te hablo de religión, yo aquí te hablo de tener un Dios real, de un Dios vivo, de un Dios que te sacó de la muerte, de un Dios que te rescató de la muerte, de la ruina, de la depresión. Y hoy estás aquí y Él te dice: te voy a dar las oportunidades que sean necesarias, pero vuelve en amistad conmigo. Comienza a escudriñar la palabra. Dile: Señor, no quiero religión, quiero una relación contigo, quiero conocerte como persona. Y entonces vas a provocar una reacción de la boca de Jesús donde te dice: y a ti te entrego las llaves del reino. Escuche eso. Diga al que está a su lado: a ti te daré las llaves del reino y te daré autoridad. El problema no es lo que piensan ahora de nosotros. Esta sociedad piensa lo peor de la iglesia. Lo ves en los diarios, en la clase política, en la opinión pública. Iglesia cristiana, ladrones. No importa. No están supuestos a conocer todavía el concepto de la iglesia por una sencilla razón: ellos no han visto en acción el poder de Dios en sus vidas. Por eso el peor de los ateos puede ahora predicar la palabra, porque tuvo un encuentro con Jesús. Por eso Jesús tomó una prostituta, no como su mujer, sino como aquella que iba a llevar la palabra de Dios. Dios puede hacer de una prostituta, pudo hacer de un ladrón, pudo hacer de un cobrador de impuestos, pudo hacer de un paramilitar o guerrillero como lo era Pedro, que era parte de un ejército armado para defenderse. Era la secta de los seduceos, era para defenderse los abusos de Roma. Y Dios dijo: deja tus redes y sígueme. No me importa cómo vienes esta mañana. No es lo importante cómo vienes. Vienes destrozado, vienes deprimido, vienes acabado, vienes a punto de llorar. No importa cómo vengas. Lo importante es la palabra que va a ser sembrada en tu vida. Lo importante es cómo sales de aquí. Y te puedo decir que cuando tú le entregas tu vida a Jesús, Él la va a transformar. Una palabra profética te digo ahora, y es que Él te dice: a ti te voy a entregar las llaves del reino, porque el hombre es más grande de rodillas delante de Dios que de pie. Y si viniste a este lugar doblegado, rendido por ese problema, buenas noticias. Dios te dice: te entrego las llaves del reino, te entrego las llaves del reino. Así que Colombia se prepara para la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, y nos van a respetar y nos van a anhelar y van a venir a nuestras iglesias cuando tu testimonio sea el mejor de todos y la gente diga: preséntame tu Dios, porque ciertamente sé que Dios está contigo. Vamos, levanten sus manos, que se abra el cielo. Vamos, adórale. Muévete, y Él traslada su reino. Oh, gran Dios, en el nombre de Jesús. Oh, y muévete. Te anhelamos, Espíritu.